tenemos promesas de parte de Dios para nosotros en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es una palabra que connota felicidad, de ser digno, de ser feliz, de ser felicitado. Pero en este sentido también nos dice que es un merecimiento de dignidad, de ser digno, pero que viene de parte de Dios. Y vemos cómo Jesús está revelando en ese momento a los judíos que al escuchar sus palabras de Él son bienaventurados, y que esa pobreza espiritual no interfiere en ellos para que sean parte del reino de los cielos. ¿En qué sentido habló Jesús de esta manera? En el sentido de que Jesús está mostrando que los judíos tenían que creer en Él, el enviado de Dios, en aquel que Dios envió en amor, como dice Juan 3:16. ¿Para qué? Para que crean en Él y tengan vida eterna y no sean condenados. Pero al creer en Él, Jesús les da la promesa de que de ellos iba a ser el reino de los cielos. Cuán bienaventurados son aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Obviamente Jesús, cuando dice pobres de espíritus, se refiere a la incapacidad de esas personas de poder alcanzar justicia divina, de poder cambiar esa situación en la cual ellos estaban. Quizás su situación de ellos en ese momento impedía que puedan acercarse plenamente ante Dios. Quizás no se sentían tan dignos como cuando veían a los fariseos y saduceos y los religiosos de la élite de ese momento, en la cual se jactaban y eran orgullosos de ser maestros de la ley. Y ellos veían muy lejano esa capacidad, pues habían muchas falencias, eran pobres en espíritu. Y esta pobreza espiritual también connotaba también en ese entonces una pobreza material, pues vivían, dice en el contexto, vivían en Galilea, lugares muy lejanos de Jerusalén, donde estaba el centro religioso. Pero Jesús les dice bienaventurados, porque va a cambiar la situación. Si creen en Jesús, entonces por creer en Él, esa pobreza espiritual se iba a transformar en riqueza, porque iba a pertenecer por la fe al reino de los cielos. Amados, esa verdad se cumple hoy en la iglesia. Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y mientras el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados, estaba separado de Dios, estaba sin vida espiritual, estaba en pobreza espiritual, cuando viene la iluminación a nuestras vidas del llamado de Dios por medio del Evangelio, y en ese Evangelio obedecemos a ese llamado y nos arrepentimos y creemos en ese autor de vida que es Jesucristo, aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario, entonces pasamos de muerte a vida, de estar separados ahora a estar unidos a Cristo, y estando unidos a Cristo, tener ahora comunión con Dios. Y esta causa es razón por la cual Dios nos llama bienaventurados. Es una verdad, es una promesa hecha realidad en aquel que pone su confianza en Jesús.
como dice Romanos capítulo 1, versículo 5, somos llamados a obedecer a la fe, y ya no por obras, ya no por cumplir requerimientos de algún esfuerzo humano. En ese momento, en ese tiempo con los judíos, el judío se esforzaba por cumplir la ley mosaica, pero no había ningún beneficio espiritual, porque no podían ser libres del pecado. Sin embargo, como dice Hechos capítulo 13, versículo 39, por cuanto la ley de Moisés no pudo traer justificación, vino la justificación por medio de Cristo. Por la ley, por obras, ninguna persona puede ser justificada, puede ser salvada, puede tener perdón de sus pecados, pero gracias a Jesucristo, y ya no por nuestros esfuerzos, sino por confiar en lo que Él ha hecho, o sea, tener fe en su llamado, en su obra, y obedecer a esa fe, y vivir para esa fe, somos transformados, somos perdonados, y por tanto somos bienaventurados, porque si antes de creer en Cristo no éramos dignos delante de Dios, hoy por la fe y haber creído en Cristo Jesús, somos dignos de poder tener comunión con Dios. Por eso esta verdad es potente en la vida de aquellos que han confiado y han puesto su fe en Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo dice en sus cartas a los fieles, a la iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Por eso, amados, nada de esas cosas serían una realidad si no hubiéramos confiado y puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Eso nos hace bienaventurados hoy en día. Qué buena promesa. Promesa que empezó en Mateo 5:3, pero hecha realidad en todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo hoy en día. Así que si no has puesto todavía tu fe y has creído en Jesucristo, el que murió y resucitó por tus pecados, entonces, ¿qué esperas? Porque tú también puedes ser un bienaventurado. Tú también quizás eres un pobre en espíritu, pero que si pones tu fe en Jesucristo, puedes cambiar eso y ser un rico, tener riqueza espiritual, llenar tu corazón, tu alma, tu interior, con las promesas y la riqueza y las bendiciones que Dios ha preparado a todo aquel que cree en su amado Hijo Jesucristo. Amados, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.